comentaba que el día de hoy el INEGI pues dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes de julio, un dato que pues está dentro del rango que estaba esperando el mercado, 5.81% a tasa anual. Pues bueno, pues como se ha observado en estos días, los precios de los alimentos, también el precio del gas LP han incidido en la inflación, en los precios al consumidor, y precisamente para platicar sobre este entorno macro y hacia dónde podrían ir las siguientes decisiones del Banco de México, nos acompaña esta tarde James Salazar, él es subdirector de análisis económico de CI Banco. James, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, James. Pues, ¿cómo viste este dato que dio a conocer el día de hoy el INEGI? También hemos visto que tanto la inflación subyacente como no subyacente pues han tenido brincos importantes. Así es, como comentabas al inicio, son varios los elementos, principalmente energéticos, algunos agroindustriales que están detrás o justifican estas alzas en precios a tasa mensual y a tasa anual. Aquí lo preocupante es que se mantienen niveles altos todavía la inflación, ¿no? Podemos decir que en este mes de julio retrocedió un poquito comparado con el máximo alcanzado en abril, pero la realidad es que se mantiene todavía muy lejos de los objetivos que tiene la Autoridad Monetaria Mexicana, que hay que recordar a los amigos que nos escuchan. El Banco de México tiene como meta un 3% con un margen de error de más o menos 1%. Entonces, en principio, podemos hablar de que se mantienen todavía alejados del 4%, que es el umbral superior de los objetivos de Banco de México. Y aquí el problema con la inflación es que, bueno, uno de los problemas es que está difícil en este momento hacer una cuantificación de hacia dónde va. Sea, podríamos suponer que se debe a fenómenos temporales, que es una cuestión de efecto base, que tiene que ver con precios relativos, que los bienes industriales o manufactureros o mercancías no alimenticias están subiendo más que los servicios, que depende del grado de reapertura de la actividad económica. La realidad es que está siendo una tarea difícil de pronosticar y prueba de ello es que quincena tras quincena, la mayoría de los consensos que escuchamos o leemos quedan, generalmente han quedado por debajo del dato final, ¿no? Y como dices, aquí el punto es que no solamente la tasa anual, que es la que preocupa, sino que el rubro subyacente, que es el que excluye algunos bienes volátiles y es sobre donde en principio pudiera tener incidencia la política monetaria, Sí, pues está en un nivel muy alto, está a 4,66. Es una tasa que es la máxima desde el 2017, de finales del 2017, y no es un fenómeno temporal en ese sentido. O sea, llevamos así 4 o 5 años con niveles por arriba de los objetivos del Banco de México en el rubro subyacente. exactamente, James. Vienen también pues periodos importantes para las familias. Estamos hablando de pues la expectativa de que pues los niños regresen a clases. También cíclicamente hacia el final del año pues puede haber algunas presiones adicionales de precios. ¿Consideras que estaríamos todavía sobre este rango o incluso brincar el 6% de inflación anual hacia el final del año? Sí, es probable que veamos una ligera tregua en el siguiente mes, a lo mejor incluso bajar hacia los 5,70, pero sí, como dices, vienen meses como septiembre, que estacionalmente son más altos, diciembre. Nosotros la expectativa que tenemos de cierre de año, de 2021, es de 5,90 tasa anual. Entonces, esto sí te da margen a que pudieras ver otra vez por arriba del 6%. No es necesariamente el escenario base, pero con Sí. la situación como ha estado ahorita, pues, ahora sí que todo puede pasar y bueno, ya veríamos en ese sentido lo que tendría que decir y hacer en determinado momento Banco de México. Claro. James, ¿en qué medida México pues está importando inflación? Dependemos sobre todo de compras en el exterior de hidrocarburos, el gas LP, pues por más que quieran buscar alguna fórmula para poderlo reducir, la realidad es de que lo estamos comprando caro fuera de México. Otras materias primas también se están comprando a precios elevados. ¿Ahí qué me puedes comentar, James? Sí, ese es un dato duro, efectivamente. La realidad es que lo que vimos o estamos observando es un fenómeno de subida en precios internacionales de materias primas y esto con la implicación que existe, México es un actor importante en términos de cadenas de valor global. Entonces, en ese sentido, importa para exportar Sí, muchos productos y, bueno, bienes y servicios.
Pero gran cantidad de ellos se queda también localmente. Entonces sí, efectivamente podríamos hablar de entre 40 y 45% de inflación importada, por decirlo de una forma, se explica o puede ser explicado por estos incrementos en productos que se definen internacionalmente su precio. Aquí nos ayuda un poco que la ventaja es que el tipo de cambio, el peso mexicano, como lo queramos ver, no se ha Sí. depreciado en gran medida, sino ese sería otro elemento a través del traspaso que pudiéramos estar observando. Entonces, eso nos hace pensar que si la dinámica externa se mantiene con una fuerte demanda, con China y Estados Unidos creciendo y una recuperación importante, pues difícilmente este fenómeno de materias primas, pues el efecto vaya a desaparecer pronto, ¿no? Adicionalmente, tienes que todavía hay algunas cadenas que se rompieron desde el año pasado y esto sigue generando cuellos de botella. El mejor ejemplo muy claro y que seguramente los amigos que nos escuchan lo han leído de forma cotidiana es el tema del sector automotriz. Sí. Ahí la cuestión de los semiconductores y los chips, el incremento en precios de aceros, del acero por otros motivos, está generando, aparte de desabasto, importantes ajustes en los niveles de producción. Claro. James, ¿cuál sería en estos momentos, a partir de lo que nos comentas, pues el margen de maniobra que puede tener el Banco de México a partir de mover su tasa de interés? Sabemos que su mandato constitucional, su objetivo, pues es preservar la estabilidad de la moneda, el valor del peso y también, pues ante estos fenómenos, sobre todo en la parte externa, ¿cuál sería, digamos, que la alternativa que podría tener Banco de México? Sí, ya Banco de México en la reunión pasada, en junio, ya abrió la puerta a subida de tasas, ¿no? La realidad es que lo que quiso hacer Banco de México es previsorio, ¿no? Sí. No quiso alinear las expectativas de inflación, que no se le salgan, las cuales no se han salido, pero aún así fue una medida más de precaución. La realidad es que el escenario de inflación de junio a la fecha no ha cambiado tanto, entonces si el mensaje fue que le preocupan que la tasa anual de inflación se comportó por arriba de lo que ellos pronosticaban. Entonces es muy probable que este próximo jueves, en la reunión que sostengan, pues, veamos otra vez un alza de tasas, por lo menos de 25 puntos base. Aquí hay que recordar, en la reunión de junio nos sorprendió Sí. a todos, no lo esperábamos. Ahora prácticamente todos estamos esperando esta subida. Entonces no hay que descartar sorpresas. O sea, la sorpresa puede ser incluso que no suba o que el aumento sea de 50 puntos bases, o sea, que sea todavía para tener un mayor impacto. O sea, lo que Banco de México no quiere es decir o generar esta percepción entre los agentes económicos de que puede tolerar una inflación alta Sí. y el problema es que esa inflación alta después se puede convertir en un fenómeno ya no sea transitorio, sino en un fenómeno permanente. Entonces, cuando tengas que actuar, tienes que hacer una política monetaria todavía mucho más estricta, o sea, más restrictiva, o sea, con subidas mucho más pronunciadas que puede generar un descarrilamiento de por sí incipiente recuperación económica y con otras afectaciones en mercados financieros. Eso es lo que quiere evitar Banco de México, entonces por eso es que está tomando estas medidas y creo que en ese sentido volvería a repetir el alza de tasas. Claro, como tú dices, la autoridad monetaria quiere evitar sobresaltos, que los mercados se desequilibren y pues bueno, vamos a estar muy atentos a el desempeño que pueda tener esta reunión, esta junta de gobierno en lo que se refiere a las tasas de interés. James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rogelio. Buena tarde. Que Hasta estés muy luego. bien.